Buenas tardes a todos. Lo que vamos a tocar aquí, yo voy a hacer el desarrollo de la presentación como tal. Alfredo estará en la parte de preguntas y respuestas, se incorporará en ese momento. Y bueno, la presentación básicamente es la caracterización de las sequías hidrológicas que ocurren en la cuenca del río Caroní hasta el complejo hidroeléctrico Simón Bolívar. Esta foto que ustedes ven aquí es de la presa del Guri, que es la presa más importante de este complejo hidroeléctrico, donde realmente se produce la regulación de esa cuenca del río Caroní. Y esto corresponde a una foto tomada en un año lluvioso. Ustedes ven allí los aliviaderos activados todos, descargando una gran cantidad de agua. En comparación con eso, ahora tenemos dos ejemplos o dos eventos. Uno ocurrido en el 2003, donde ustedes ven cómo bajó el nivel del agua y evidentemente pues no hay alivio alguno. Lo mismo, otro evento que se produjo en el 2009, donde es interesante ver la foto del Salto Ángel, que es un salto muy importante en Venezuela y a nivel mundial, en febrero del 2010, que ustedes pueden ver que está completamente seco. Miren el Salto Ángel este año, el 2018, donde fue un año lluvioso, para que vean la comparación tan grande, o sea, la diferencia tan grande que hay entre ambos años. En esta lámina se puede ver la cuenca tributaria al embalse. La cuenca tributaria al embalse tiene dos tributarios importantes, el Caroní como tal y el Paragua, que es un río que tributa al Caroní, y entonces son los que le aportan agua al embalse Guri. La presa está más o menos ubicada en este sitio y esto es lo que se llama el Bajo Caroní, que ya lo vamos a ver en detalle. En esta lámina lo que se presenta es la variación espacial de la precipitación promedio anual, que va desde casi 5.000 o más de 5.000 milímetros al año en el Cuquenantepuy, y ya en la descarga del río Caroní sobre el río Orinoco anda por el orden de los 1.200 milímetros. O sea que hay una gran variación espacial de la lluvia pues, a través de toda la cuenca como tal. Este es un detalle de lo que es el Bajo Caroní. Esta estación Auraima está sobre el río Paragua, es una estación hidrométrica, y esta es la estación Arecuna, que está sobre el río Caroní. Ambas estaciones son los que dan la información a nivel diario para hacer una estimación de los aportes al embalse como tal. La ubicación de la presa, como les comentaba, está a este nivel. Más abajo se encuentra en construcción la presa Tocoma. La presa Caruachi se ubica más o menos por aquí y esa sí está construida, igual que Macagua, que se ubica antes de la descarga al Orinoco. Bueno, el periodo de registro que se tiene son casi 70 años, 1950-2018. Caudal medio, estamos hablando de 4.850 metros cúbicos por segundo. Y el mínimo minimorum y máximo maximorum durante ese periodo varía de 46 metros cúbicos por segundo a 18.400 metros cúbicos por segundo, porque vean la variación tan grande que hay de estos caudales. El volumen almacenado a la cota 270, casi 134.000 hectómetros cúbicos o millones de metros cúbicos, con unos 81.000 hectómetros cúbicos de volumen útil. Mientras que el área del espejo de agua está por el orden de los 4.000 kilómetros cuadrados, que es más o menos como un 5% del área total de la cuenca aportante, que anda por el 92.000 kilómetros cuadrados, de ese orden. Bueno, esta es la relación de la curva área-capacidad. Ahora vemos un detalle de lo que sería el Bajo Caroní. Aquí tenemos de nuevo Guri, Tocoma, Caruachi y Macagua. Aquí lo vemos como una escalera de presas, donde aquí tenemos la distancia desde el río Orinoco. En el caso del Guri, la capacidad instalada de las casas de máquinas es de 10.000 megavatios, Tocoma 2.160, Caruachi 2.196
y Macagua 2.930. Estamos hablando de un total de que supera los 17.000 megavatios. Eso da una idea de la importancia que tiene este complejo hidroeléctrico a nivel nacional. Bueno, esta foto, esta lámina, se hace una comparación de los aportes y caudales turbinados para el periodo 1984-2007. Aquí tenemos enero del 84 hasta mediados del 2007, caudal por aquí. Lo que está en azul es los aportes que están entrando al embalse, que vemos la variación intraanual que caracteriza a esta cuenca, y el incremento de del caudal turbinado. El caudal turbinado es lo que está en estos cuadritos naranjas, que en este caso iba del orden de los 2.000 metros cúbicos por segundo al comienzo de los 84, pero que ha ido aumentando con el aumento de la demanda. Y ya en estos años, últimos años, ha estado muy cerca de lo que es el caudal medio del río. Aquí vemos un detalle de ese aumento del caudal turbinado con respecto al tiempo. Es un resumen de estos dos. Y mientras que esta figura se presentan los caudales aliviados, que eran muy frecuentes al comienzo del periodo, y ya vemos menos frecuente, dado que se está alcanzando, pues, como se dice, el aprovechamiento de buena parte del caudal medio de este río. Esta es otra comparación de los niveles de agua promedios mensuales para ese periodo 1986-2017. Como vemos, los niveles máximos son 271 de la cota, 271 metros sobre el nivel del mar, de la cota del agua, y entonces ha tenido estos comportamientos. Claro, esto se debe no solamente a los aportes como tal, sino el aumento de la demanda. Aquí tenemos estos comportamientos que ha bajado la cota considerablemente en forma promedio, tanto en esta época del 2002-2003 como en esta que tenemos entre 2014-2016. Esto es promedio mensual, mientras que estos son los máximos. Es la misma información, pero los máximos, los mínimos diarios durante esos años. Fíjense que en el caso del 2003 casi llegó a la cota 244 en este caso, y esta fue aún más extrema, que casi llegó a la cota 241. 240 se establece como la cota mínima de operación, y ya vamos a ver por qué. Eso lo vemos aquí en las características de la operación del embalse. El Departamento de Ingeniería de Operaciones de Corpoelec utiliza la llamada curva guía para determinar los caudales que se van a turbinar, basándose en el análisis de ocurrencia de secuencias de 3 años. Ahora, el porqué es porque el almacenamiento es tan grande de que la operación es multianual. Entonces, en otras palabras, aquí no se hace un análisis desde el punto de vista de sequía hidrológica como en forma convencional muchas veces se hace, que es analizar el caudal mínimo a nivel diario o a nivel mensual, e inclusive a nivel anual. No, en este caso son secuencias de año seco, dado la característica multianual que tiene la operación de un embalse tan grande debido a su gran capacidad de almacenamiento. Bueno, en dicho departamento se considera que el valor de 240 metros sobre el nivel del mar es el límite inferior de la operación del embalse. Aquí lo vemos, la cota 240, fíjense que si esto baja, comienza a entrar aire a las turbinas, y eso trae como consecuencia que baje la eficiencia, pero también eso afecta la integridad física de los equipos electromecánicos. La regla operativa como tal define 3 zonas de operación, según los cuales se definen tipos de despacho hidrotérmico. Perdón. La primera es la zona de maximización hidroeléctrica, que corresponde a los niveles altos de agua en el embalse. La zona media es lo que se conoce como la zona de optimización hidrotérmica, entonces donde se
se trata de maximizar la utilización de la energía hidroeléctrica, pero también ayudada con la parte térmica para satisfacer la demanda. Y la zona de riesgo, que es cuando ya los niveles están bastante bajos, donde se maximiza la producción térmica como tal. Bueno, esta figura es bien interesante porque se comparan los caudales medios anuales con los niveles mínimos a nivel anual. En este caso lo estamos haciendo desde 1986 al 2017. Y vean lo interesante de esto, de que este caudal mínimo que se obtuvo en el año 2001, el efecto sobre los niveles se vino a observar como nivel mínimo el 2003. Y de ahí es donde vienen los llamados 3 años. O sea, son estos 3 años por debajo del promedio los que generaron este nivel mínimo en el 2 años después de que se produjo el caudal mínimo. Lo mismo pasa en el caso del 2014, que aquí tenemos el caudal mínimo, mientras que el nivel mínimo se vino a producir al 2016. Por eso, en esta figura, se hace un análisis de los volúmenes de aporte al embalse Guri acumulados en trienios para ese periodo, ahora el periodo total de los casi 70 años, 1950-2017. Pero lo que quiere decir esto es que en 1950 es el inicio, como ponemos aquí, año inicial del trienio, el inicio de ese trienio, de manera tal que ese volumen es la suma del 50, 51, 52. De manera tal que el siguiente, el 51, será la suma del 51, 52, 53, y así sucesivamente. Por cierto, de que se hicieron definiendo series anuales entre enero y diciembre, pero también lo que se llama año hidrológico, mayo, abril, pero sin embargo, fíjense que las dos series se parecen mucho, así que no hubo una diferencia apreciable entre ellas. Lo interesante es que con esto se identificaron 4 trienios bien dramáticos desde el punto de vista de sequía. El de 1957, que comenzaba en 1957, que comenzaba en 1964, en el 2001 y el del 2014. Entonces, dado este comportamiento, para caracterizar la sequía, lo que se hizo fue que se calibró un modelo de simulación de movimiento de embalse, utilizando el periodo 2001-2003. ¿Por qué 2001-2003? Bueno, durante ese periodo no hubo alivios, razón por la cual entonces la calibración iba a ser más fácil y sin mayores complicaciones. Para eso se usaron estas referencias bibliográficas, que está la tesis de Alfredo, coautor de esta presentación, modelo de operación óptima en tiempo real del embalse Raúl León, en su tesis de maestría en la Universidad de Simón Bolívar. Yo tuve el honor de ser el tutor de esa tesis. Y estos trabajos que presentaron los ingenieros Durán Chacín Meléndez, Vizcaya Chacín Meléndez, ellos son los ingenieros que operan o operaban yo no sé realmente si todavía lo siguen haciendo, el embalse Guri como tal. Entonces presentaron estos dos trabajos que son bien interesantes en las 6ª jornadas profesionales de CBG de Delca en el 2005. También hay este trabajo donde yo participé conjuntamente con Nidia Castro y Pedro Rivas, ambos profesionales de Corpoelec, sobre el estudio de evaporación y balance de masa del embalse Guri, que se presentó en el Congreso Latinoamericano de Hidráulica en el 2006. Bueno, probablemente todos ustedes saben lo del movimiento de embalse. El movimiento de embalse es simplemente una aplicación de la ecuación de continuidad. Uno define el volumen que está entrando al embalse, el volumen evaporado de la superficie, precipitado sobre la superficie, lo que se alivia, el volumen que se turbina y el volumen que se descarga como gasto ecológico. Entonces se tiene un volumen inicial. Si se quiere obtener el volumen final en ese mes, el volumen inicial se le suman las entradas y se le restan las salidas, tan simple como eso. De manera tal que es un simple modelo de continuidad de la masa. Bueno, en este periodo 2001-2003,
Estos fueron los datos de precipitación promedio sobre las 4.000 kilómetros cuadrados que tiene el espejo de agua. Y estos fueron los datos de evaporación, que eran bastante constantes. Mientras que los aportes, en este caso tenemos los aportes que se produjeron durante enero del 2001 a diciembre del 2003 y los caudales turbinados. Entonces teníamos absolutamente todo para hacer la estimación de los niveles. Bueno, el resultado fue este fue el resultado preliminar. Lo que vemos en azul son los niveles observados durante ese periodo, mientras que los cuadros naranja son los niveles simulados. Entonces se presentó una diferencia y inmediatamente lo que se hizo fue analizar cuáles eran las fuentes de incertidumbre que produjeron esa diferencia. Se pensó en las curvas de gasto, se actualizaron las curvas de gasto de Auraima y Arecuna, pero nos dimos cuenta de que en la estimación de los gastos turbinados no se estaban haciendo en forma directa, o sea, no se estaban midiendo los caudales como tal, sino se estaban derivando de la ecuación de energía. Entonces sabíamos que se producía en un determinado mes tal cantidad de energía, entonces de ahí se derivaba cuál era el caudal que se había necesitado para que se generara esa cantidad de energía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa ecuación tiene unos factores de eficiencia del sistema, que esa eficiencia la sacaban de unos ábacos. Bueno, finalmente se llegó a la conclusión de que utilizando un factor de corrección de 1,065, lo que quiere decir incrementar los caudales turbinados en 6.5%, se lograba esto que ustedes ven aquí, que es la calibración del modelo como tal. Bueno, una vez que se calibró el modelo, lo que se hizo fue, ¿qué pasaría si en ese periodo, en vez de tener la secuencia de aportes del 2002, 2001, 2003, hubiese ocurrido la que ocurrió en 1957-1959, que es una secuencia histórica? Bueno, hubiese pasado esto, pasa por debajo de la cota 240. ¿Y qué pasa si, en esto lo vemos en esta figura ahora, todos los análisis, toda la serie, si lo hacemos para el trienio 1964-1966, también se llega a la 240. Y 1958-1960 también se llega a la 240. De manera tal que entonces todas estas que eran secuencias, trienios históricos, pues causaban este problema. Y si hubiesen ocurrido durante este tiempo, hubieran sido un problema bien importante. Bueno, de manera tal que esto nos permitió realizar una metodología para hacer la definición de los escenarios de sequía. Y esa metodología tiene una serie de pasos que se los voy a decir aquí, se lo voy a resumir, tratar de resumir. Primero, seleccionar el inicio del periodo de análisis conjuntamente con el personal profesional del Departamento de Energía y Operaciones de Corpoelec, estableciendo el nivel inicial del embalse Guri. En este caso se dijo, bueno, 1 de enero vamos a ver cuál es la altura del embalse. Luego construir esa curva guía, tomando en consideración el escenario de expansión de la capacidad de generación a nivel nacional para los próximos 3 años. O sea, se va a incrementar la generación térmica o de otras fuentes de energía renovable. Luego establecer los escenarios de demandas hidroeléctricas para los próximos 3 años, tomando en cuenta su desagregación a nivel de los 4 embalses del Bajo Caroní, las casas de máquinas de cada uno de ellos. Posteriormente, plantear los escenarios de secuencia de caudales mensuales durante los próximos 3 años, utilizando la serie de aportes generados sintéticamente con un modelo markoviano. Ahí se hizo una generación sintética con un modelo markoviano, que vamos a ver los resultados. Y con esta información y el modelo de balance de masa previamente calibrado, entonces proceder a realizar las simulaciones a los fines de definir la probabilidad de alcanzar la cuota mínima de operación durante los próximos 3 años. Los resultados de este análisis permiten definir políticas de operación que tomen en consideración la curva guía y la incorporación o desincorporación
de la generación térmica u otras fuentes alternas. Bueno, el resultado de este análisis será la probabilidad de que el sistema hidroeléctrico no pueda satisfacer la demanda, tomando en cuenta los escenarios de generación térmica y de otras fuentes alternas en los próximos 3 años. Lo cual tiene implicaciones económicas, sociales y ambientales, que es lo que se define como riesgo. Bueno, para ello lo que se hizo es que se generaron 1000 años de datos de caudales medios con modelo markoviano univariado autorregresivo. Aquí vemos la comparación, estos son meses caudal de los estadísticos de los promedios para la serie simulada comparada con la serie observada, pues lo preserva prácticamente todos los meses. Lo mismo sucede con la desviación estándar y lo mismo sucede con el coeficiente de autocorrelación, lag 1. Bueno, una vez que se tenía eso, entonces simplemente se aplicó la metodología. Los resultados de la metodología es esta curva que ustedes ven aquí. Este resultado lo que indica es que, por ejemplo, si la cota del embalse del 1 de enero, estamos operando el embalse, si la cota del embalse del 1 de enero es 270, entonces la probabilidad que en los próximos 3 años se llegue a la cota 240 es del orden de 6%. En otras palabras, se tiene un 94% de confiabilidad que no va a suceder. Mientras que si la cota inicial es 260, entonces tiene una probabilidad de casi el 35%. Lo que quiere decir que tiene el 65% nada más que de garantía. Bueno, de esta manera, entonces, se puede llevar a cabo la operación del embalse tomando en cuenta cuáles son los riesgos asociados a la ocurrencia de este tipo de problemas de sequía. Pero tomando en consideración ahora el fenómeno del Niño, yo no voy a ir mucho en detalle a lo que es el fenómeno del Niño, sobre todo por las limitaciones de tiempo. Ya Marisabel ha hablado de él. Bueno, este es un proceso en el cual lo normal ocurre cuando los vientos de superficie y los vientos de altura se mueven así entre la costa oeste suramericana y lo que es esta zona donde está el norte de Australia, Papúa Guinea, Indonesia, Filipinas, que es donde están esos arrozales que llueve muchísimo. Bueno, cuando estos vientos, los alisios como tal, disminuyen su intensidad y se pueden hasta reversar toda esta zona de baja presión que antes existía aquí, pues se viene hacia esta costa y produce unas grandes cantidades de lluvia, inundaciones, etcétera, en países como Ecuador, Perú, mientras que en la cuenca del Caroní producen sequías. Bueno, aquí tenemos la forma como se mide la temperatura en toda esta zona del Pacífico, utilizando boyas, utilizando embarcaciones, y esta es una secuencia de lo que ocurrió el 25 de marzo del 97, cómo fue aumentando desde abril la temperatura, que monitoreaba, pues, utilizando este tipo de instrumentación, hasta llegar al máximo en diciembre, que se llega a esto que vemos aquí, que fue lo que caracterizó al Niño de 1997. Bueno, estas son las diferentes zonas de monitoreo que se utilizan luego para realizar modelos de pronóstico. Bueno, pero lo interesante es que si comparamos la ocurrencia del fenómeno del Niño en ese periodo 1950-2017, mire, este es el inicio del evento, este es el fin del evento, esta es la duración en meses del evento y esta es la categoría. Así como W, quiere decir calentamiento de las aguas del océano, del Pacífico, C quiere decir enfriamiento. Si vemos la secuencia de 1958, 64, 66, 2003, 2016, siempre estuvo presente el Niño, pero claro, con diferentes intensidades. W- es la más baja, luego viene la W más y W más. Pero para los 4
grupos de trienios que estábamos analizando, que comenzaba el 57, el 64, el 14 y el 2001, lo estoy poniendo de menor a mayor en cuanto a volumen. Fíjense que en el trienio del 57 ocurrió, en el segundo año ocurrió un evento niño débil con 8 meses de duración. En el caso de 1964 también fue débil con 7 meses el primer año, pero el último año fue fuerte con 9 meses de duración. El 2014, aquí lo vemos como muy fuerte, 10 meses de duración. 2001, débil con 9 meses de duración. Esta gráfica es bien interesante porque esta gráfica son anomalías, o sea, diferencias con respecto a la media de los caudales expresados en porcentaje. Y entonces estas anomalías se están poniendo en rojo cuando ellas coinciden con la ocurrencia de un evento niño. Por ejemplo, este año el 15 bajó el caudal medio 15%, y coincidió con la ocurrencia de un evento niño. Y todos los rojos que ustedes ven allí es la coincidencia. Y los amarillos es donde bajó, pero no ocurrió un evento niño. Pero entonces, eso es lo que quiere decir que el evento niño como tal no es 100% determinante de la reducción del caudal en la cuenca del Caroní. Pero el 70% de las veces que bajó, y especialmente cuando bajó mucho, como lo vemos aquí, se debió a la ocurrencia de un evento. Coincidió con la ocurrencia de un evento. Por eso es que EDELCA, tomando en consideración eso y analizando los eventos niños, ENOS es el niño oscilación sur, y AENOS exactamente es el enfriamiento del océano en vez del calentamiento, hicieron modelos de pronóstico. Entonces esos modelos de pronóstico, Alfredo Gil, por cierto, es uno de los autores, conjuntamente con Cárdenas y Luis Felipe García, que la segunda versión que se presentó en 2006 ya tenían un adelanto de 8 meses. Y estos 8 meses, bueno, eso era un modelo que utilizan, por cierto, esta es la última transparencia, que ya estoy sobre el tiempo. Este modelo pronóstico incluye unas 11 variables macroclimáticas relacionadas con la ocurrencia del niño oscilación sur, el enfriamiento, 3 elementos de temperatura oceánica, 2 elementos de teleconexiones en el campo de presión del QBO, que como lo definió Marisabel, la oscilación casi cuasi bianual, y el número de Wolf, que es más que todo un coeficiente astronómico, que es lo que está midiendo es la actividad solar. Bueno, pero lo interesante son los coeficientes de correlación al cuadrado para los diferentes meses de adelanto, 1, 2, 3, 4 hasta 8. Fíjense que el más pequeño pues anda del orden de 0,80, lo cual es muy bueno. Bueno, y termino con esto diciendo que este tipo entonces de modelo, que ya ha sido probado por EDELCA, se puede utilizar también para mejorar la metodología de la cual hablamos anteriormente para derivar este tipo de gráfico, dado que se pueden hacer generación de generaciones sintéticas de caudales condicionales en si tenemos un evento niño o no. Bueno, con esto termino y gracias por su atención.